Y si todo lo que has vivido, cada dolor, cada pérdida, cada momento en que sentiste que no encajabas en ningún lugar, cada vez que te preguntaste por qué tu vida es tan diferente a la de los demás, no fue accidente. Quédate con esa pregunta un momento. Déjala descender desde tu mente hasta lo más profundo de tu corazón. Porque hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, algo que cambiará para siempre la manera en que interpretas tu historia, la manera en que entiendes tus heridas, la manera en que miras hacia el futuro. Y si este vídeo llegó a ti en este momento específico de tu vida, no fue el algoritmo quien lo decidió, fue la mano de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de las personas jamás llega a comprender plenamente sobre sí mismas. Vamos a hablar de las señales de que fuiste escogido por Dios antes de nacer, no como una frase bonita para subirte el ánimo, no como una idea teológica abstracta que se queda en el papel, sino como una realidad profundamente bíblica, documentada en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que tiene consecuencias prácticas, tangibles y transformadoras para la vida de cada persona que la recibe con fe. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Dios le habló eso a Jeremías, pero el principio que sostiene esa frase no es exclusivo de Jeremías. Es el principio del preconocimiento divino que atraviesa toda la Escritura y que Pablo explica con precisión en Efesios capítulo 1, cuando dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes del mundo existir. Esto significa que tu existencia no fue un evento biológico accidental que Dios decidió aprovechar para sus propósitos después del hecho. Tu existencia fue diseñada, anticipada, querida y preparada desde antes de que el tiempo comenzara. Y hay señales en tu vida, señales que quizás siempre has notado, pero que nunca supiste interpretar correctamente, que indican que ese diseño divino está activo en ti, que el llamado que Dios inscribió en tu alma antes de que nacieras está esperando ser reconocido, activado y desplegado en todo su poder. En los próximos minutos vamos a recorrer esas señales a través de las Escrituras. Vas a reconocerte. Vas a entender por qué ciertas cosas te ocurrieron. Vas a descubrir que lo que creías que era maldición era en realidad preparación. Que lo que interpretaste como abandono era en realidad formación. Y que el Dios que te conoció antes de que nacieras no te ha soltado ni un solo segundo desde entonces. Pero antes de que comencemos, necesito pedirte algo desde el corazón. Este canal existe para ser la iglesia de los que no tienen una cerca, el altar de los que oran solos, la voz que acompaña a los que caminan sin que nadie les explique la palabra con profundidad. Por eso, desde el inicio de cada estudio, hacemos algo sagrado. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Paz del Señor». Son 3 palabras que dicen «Estoy aquí, estoy listo». Confío en lo que Dios tiene para mí en este momento. Y si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete y dale me gusta a este vídeo. Hacerlo es una forma de decirle a Dios, quiero que este tipo de palabras siga llegando a mi vida y a la vida de otros. Es una siembra que tiene recompensa eterna. Escribe paz del Señor en los comentarios. Y prepárate, porque el Espíritu Santo está a punto de hablarte de una manera que jamás olvidarás. El estudio comienza ahora. Jeremías, la señal de la resistencia interior al llamado Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Hay una conversación registrada en este pasaje que es posiblemente la más íntima y reveladora de todo el Antiguo Testamento en lo que respecta al tema del llamado divino previo al nacimiento.
Dios habla a Jeremías y le dice que lo conoció antes de formarlo en el vientre, que lo santificó antes de que naciera, que lo designó profeta a las naciones. Y la respuesta de Jeremías es tan humana, tan reconocible, tan cargada de la misma inseguridad que tantos de nosotros hemos sentido, que al leerla se produce algo extraño en el interior del creyente, un reconocimiento, un yo también he dicho eso. Jeremías responde, «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Traducido al lenguaje de nuestra vida cotidiana, eso suena así: no soy suficiente, no tengo lo que se necesita. Seguramente te confundiste de persona. Hay otros mejores preparados, hay otros con más elocuencia, con más experiencia, con más recursos, con más de todo lo que hace falta para hacer lo que estás diciendo que yo debo hacer. Y esta es la primera señal de que fuiste escogido antes de nacer, la resistencia interior al llamado. Las personas que Dios ha marcado desde antes de nacer casi nunca reciben ese llamado con aplomo tranquilo y confianza inmediata. Lo reciben con temor, con un sentido agudo de su propia insuficiencia, con la sensación paralizante de que se ha cometido un error cósmico al elegirlos. Y esa sensación, lejos de ser una señal de que no fueron llamados, es en realidad una de las evidencias más confiables de que sí lo fueron. ¿Por qué? Porque quien opera desde el ego nunca siente esa resistencia. El ego acepta el poder con entusiasmo, sin cuestionamientos, sin el peso de la responsabilidad. Pero quien lleva en su interior un llamado genuino, quien ha sido designado para una misión que trasciende sus propias capacidades naturales, ese individuo siente el peso de la tarea con una claridad que lo hace temblar. No por falta de fe, sino por la lucidez de saber que lo que se le está pidiendo es más grande que él mismo. Y esa lucidez es paradójicamente el primer paso hacia la dependencia de Dios que el cumplimiento del llamado requiere. La psicología del síndrome del impostor, identificado por primera vez por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978, describe el patrón de personas altamente capaces que persisten en creer que no merecen sus logros, que son un fraude a punto de ser descubierto, que cualquier éxito que han alcanzado fue producto de la suerte y no de su verdadera capacidad. Lo interesante es que este síndrome aparece con mayor frecuencia en personas de alto rendimiento, en individuos que genuinamente tienen un impacto significativo en sus campos. El cielo y la ciencia dicen lo mismo. La sensación de no merecer el llamado es paradójicamente una señal de que el llamado es real. Dios responde a la resistencia de Jeremías con dos acciones. La primera es la corrección directa. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. La segunda es la promesa que convierte la debilidad en irrelevancia. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. No te estoy pidiendo que vayas en tus fuerzas, te estoy pidiendo que vayas con las mías. Si hoy sientes ese peso, esa resistencia, esa sensación de que Dios se equivocó al ponerte en el lugar donde estás, quiero que leas la historia de Jeremías como si fuera la tuya, porque en muchos sentidos lo es. Y el Dios que respondió a la insuficiencia de Jeremías con su presencia y con su promesa, está respondiendo a la tuya de la misma manera exacta ahora mismo mientras lees estas palabras. José, la señal de los sueños que no encajan con la realidad presente. Génesis, capítulo 37, versículos 1 al 11. Hay algo en la historia de José que incomoda profundamente a quien la lee con honestidad, y es que el destino que Dios le había asignado y los sueños que Dios le había dado a José estaban completamente divorciados de su realidad presente en el momento en que los recibió. José era el hijo menor entre sus hermanos mayores. Vivía en una familia disfuncional cargada de celos, favoritismo
y resentimiento acumulado, y los sueños que Dios le daba hablaban de una posición de autoridad que desde cualquier perspectiva humana razonable parecía una fantasía imposible y peor aún, una arrogancia irritante. He aquí que atábamos manojos en el campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Sus hermanos lo odian más por el sueño que antes por el favoritismo del padre. Y José tiene otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Esta vez incluso su propio padre lo reprende. ¿Acaso hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y aquí está la segunda señal de que fuiste escogido antes de nacer. Los sueños, los anhelos, las visiones internas sobre tu vida que no tienen ningún respaldo en tu realidad presente. Esa cosa que llevas dentro, esa convicción de que estás destinado a algo más grande de lo que puedes ver en este momento. Esa imagen que regresa una y otra vez a tu mente, aunque todo a tu alrededor diga que es imposible, que es orgullo, que es delirio. Esa imagen puede ser la impresión digital de Dios sobre tu alma, la huella del propósito que inscribió en ti antes de que nacieras. No estamos hablando de ambición carnal. La ambición carnal busca la grandeza para la propia gloria. El llamado divino viene acompañado de una carga de servicio, de una convicción de que lo que debes hacer no es para tu beneficio, sino para el de otros, para el avance del reino, para la gloria de Dios. José no soñó con reinar sobre sus hermanos para humillarlos. Años después, cuando el sueño se cumplió de maneras que ninguna mente humana habría podido anticipar, José usó su posición para salvarlos. El propósito de Dios en José no era elevar a José, era usar a José para preservar la línea del pacto en medio de una hambruna que amenazaba con exterminarla. La neurociencia del propósito ha identificado que los seres humanos que operan con un sentido claro de misión o vocación muestran activación sostenida en el córtex prefrontal ventromedial, la región del cerebro asociada con la toma de decisiones basada en valores profundos y niveles significativamente más elevados de resiliencia ante la adversidad. En el lenguaje espiritual, esto significa que cuando Dios pone un propósito en tu interior, ese propósito funciona como un ancla que te mantiene de pie cuando todo lo demás se derrumba. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue llevado a Egipto en cadenas, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado. Permaneció en la cárcel durante años, olvidado incluso por quien le había prometido recordarlo. Y en ningún momento del texto vemos a José abandonar la certeza interna de que Dios tenía un propósito para su vida. Esa certeza, esa paz incomprensible en medio de circunstancias que justificarían el abandono total de la fe, es otra señal del escogimiento divino. Si tienes sueños que nadie a tu alrededor comprende, si has recibido palabras sobre tu vida que parecen imposibles desde donde estás parado hoy, si hay una convicción interior que persiste a pesar de los años y de las desilusiones y de los intentos fallidos, no la apagues. José esperó 13 años entre el primer sueño y el cumplimiento. 13 años de oscuridad antes del trono. Y cuando llegó el momento de Dios, todo lo que había ocurrido en esos 13 años de aparente abandono resultó ser el camino exacto que lo llevó hasta el palacio. Moisés, la señal de la vida que parece comenzar demasiado tarde. Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Moisés tiene 80 años cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente. 80 años. 4 décadas de palacio egipcio y 4 décadas de desierto. 4 décadas cuidando ovejas ajenas en Madián después de haber huido de Egipto como fugitivo de la justicia.
Desde cualquier perspectiva humana, la historia de Moisés debería haber terminado en el desierto, como la historia de un hombre que tuvo una oportunidad, la desperdició y pasó el resto de sus días en el anonimato de las llanuras de Madián. Y es precisamente en ese momento, en ese lugar de aparente irrelevancia definitiva, cuando el ángel del Señor se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía pero no se consumía. Una imagen que en sí misma es ya un mensaje sobre el llamado de Dios. Puede arder en ti durante décadas sin consumirte. Puede estar activo aunque no lo veas manifestarse. Puede estar preparándote en el silencio del desierto para algo que todavía no puedes imaginar. Esta es la tercera señal de que fuiste escogido antes de nacer. La sensación de que tu vida comenzó demasiado tarde, de que los años han pasado y el propósito aún no se ha desplegado plenamente, de que has sido postergado, olvidado, dejado atrás por circunstancias que no elegiste. El desierto de Moisés no fue un castigo, fue una universidad. Fue el lugar donde el príncipe egipcio, que actuaba en sus propias fuerzas, fue despojado de todo lo que creía que lo hacía capaz, para que cuando finalmente fuera enviado a liberar a Israel, fuera con la clara conciencia de que la liberación no vendría de él, sino de Dios. Pablo lo expresa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, de una manera que solo quien ha pasado tiempo en el desierto puede escribir con autenticidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra griega que se traduce como produce es katergasetai, que significa literalmente obrar completamente hasta el resultado final, trabajar desde adentro hacia afuera hasta la forma definitiva. El sufrimiento no es el destino, es el proceso de formación que produce el peso de gloria que Dios tiene reservado. La geología nos enseña que las gemas más preciosas del mundo requieren condiciones de presión y temperatura extraordinarias durante períodos de tiempo que a escala humana parecen eternos. Un diamante no se forma en un momento de entusiasmo. Se forma bajo una presión que el carbono ordinario no podría soportar durante millones de años. Y cuando finalmente emerge a la superficie, su valor es proporcional exactamente a la intensidad del proceso que lo formó. El desierto de Moisés era la presión que estaba transformando al príncipe impulsivo en el libertador humilde que Dios podía usar sin el riesgo de que se apropiara de la gloria. ¿Cuántos años llevas en tu desierto? ¿Cuántas veces has pensado que ya es demasiado tarde, que el tren partió sin ti, que la ventana de oportunidad se cerró? Quiero que mires a Moisés con ojos nuevos. 80 años de preparación para 40 años de misión. Y en esos 40 años de misión, Moisés hizo lo que ningún ser humano antes que él había hecho. Sacó de la esclavitud a una nación entera, habló cara a cara con Dios, recibió la ley que fundó la civilización occidental y su nombre sigue resonando 4000 años después. No fue tarde, fue exactamente a tiempo. El tiempo de Dios nunca es el nuestro, pero siempre es perfecto. Si hoy estás en tu desierto, si sientes que los años han pasado y que lo que Dios prometió todavía no se ha cumplido, no abandones la zarza. No te vayas de ese lugar de intimidad con Dios que el desierto ha forzado en tu vida. Porque puede ser que en el próximo paso, en la próxima vuelta del camino, haya una llama que arde sin consumirse, esperando para hablarte y enviarte al cumplimiento de todo lo que Dios inscribió en ti antes de que nacieras. David, la señal de ser elegido donde nadie te está mirando. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. El profeta Samuel llega a Belén por instrucción de Dios para ungir al próximo rey de Israel entre los hijos de Isaí.
Isaí presenta a sus hijos uno por uno. El primero que aparece es Eliab, y el texto nos dice que Samuel miró su aspecto y su estatura y pensó: de cierto delante de Jehová está su ungido, alto, imponente, de presencia física que comunica autoridad, exactamente el tipo de rey que un pueblo esperaría. Y Dios le dice a Samuel algo que redefine todos los criterios humanos de selección: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deseché, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 7 hijos de Isaí desfilan ante Samuel. A ninguno de ellos unge el Señor. Y entonces Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? E Isaí, con una tranquilidad que resulta casi ofensiva, responde que queda el menor, que está apacentando las ovejas. El menor, el que nadie convocó, el que ni siquiera estaba en la lista de candidatos, el que estaba en el campo haciendo el trabajo que a todos los demás les parecía demasiado insignificante. David estaba en el campo cuando Dios lo estaba eligiendo para el trono. No estaba preparando su discurso de aceptación. No estaba ensayando su presentación ante el profeta. Estaba cuidando ovejas. Y en ese trabajo invisible, en esa tarea que nadie aplaudía, estaba desarrollando exactamente las habilidades que necesitaría para pastorear a una nación. La paciencia, el valor, la capacidad de proteger lo que le fue confiado frente a leones y osos. La intimidad con Dios que se expresa en los salmos que escribió mientras vigilaba su rebaño bajo el cielo abierto. Esta es la cuarta señal de que fuiste escogido antes de nacer: el haber sido pasado por alto, ignorado, subestimado, excluido de las convocatorias importantes mientras Dios te estaba preparando en la invisibilidad. Los que son escogidos por Dios raramente son escogidos primero por los hombres. El proceso divino de formación ocurre casi siempre lejos de los focos, en los campos donde nadie está mirando, en los momentos de fidelidad que nunca son recompensados con reconocimiento humano, pero que son registrados con precisión en el cielo. La investigación sobre el desarrollo de la excelencia, documentada en trabajos como los del psicólogo Anders Ericsson sobre las 10.000 horas de práctica deliberada, muestra que las personas que alcanzan niveles extraordinarios de competencia en cualquier campo tienen en común periodos extensos de práctica invisible, de trabajo sostenido sin audiencia ni reconocimiento externo. La grandeza no se construye en el escenario, se construye en los años de preparación anónima que preceden al escenario. Dios lo sabe mejor que cualquier investigador. La unción pública siempre es precedida por la formación privada. Samuel unge a David con aceite, y el texto dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. No desde el día en que se convirtió en rey, desde el día en que fue ungido, mientras aún era el pastor ignorado que su propio padre no había considerado digno de presentar al profeta. La unción de Dios no espera las condiciones externas perfectas. Desciende cuando el corazón está listo, aunque el escenario todavía no se haya construido. Si hoy te encuentras en el campo invisible, haciendo trabajos que nadie aplaude, siendo pasado por alto mientras otros son convocados a las mesas importantes, quiero que recuerdes a David apacentando ovejas el día que el profeta de Dios llegó a Belén. No estaba en el banquete, no estaba en la presentación, estaba en su lugar de fidelidad. Y ese lugar de fidelidad fue exactamente donde Dios fue a buscarlo. Juan el Bautista, la señal de nacer para preparar el camino de otro, Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17. El ángel Gabriel se aparece a Zacarías en el templo y le anuncia el nacimiento de un hijo que llevará el nombre de Juan. Y la descripción que el ángel da de este niño que está por nacer
es una de las más extraordinarias de todo el Nuevo Testamento en términos de la precisión del llamado divino antes del nacimiento. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no desde su bautismo, no desde su momento de conversión, desde el vientre. Lucas registra más tarde que cuando María, embarazada de Jesús, visitó a Elizabeth, embarazada de Juan, la criatura saltó en el vientre de su madre al escuchar el saludo de María, una respuesta espiritual a la presencia de Cristo que ocurrió antes del nacimiento. El llamado de Juan no comenzó cuando comenzó su ministerio. Comenzó antes de que Juan existiera como entidad independiente en el mundo. Y el llamado de Juan tenía una característica que lo distingue de casi todos los demás llamados bíblicos. Era un llamado para preparar el camino de otro, no para ser el protagonista, para ser el precursor, para hacer que alguien más grande pudiera ser reconocido. Yo no soy el Cristo, dijo Juan con una claridad que no tiene rastro de amargura ni de resentimiento. El que viene después de mí, cuya sandalia no soy digno de desatar. Esta es la quinta señal de que fuiste escogido antes de nacer. El llamado que apunta más allá de ti mismo, que te ubica como el instrumento a través del cual algo mayor se hace posible, que te pide que disminuyas para que otro crezca. Muchos creyentes reciben este tipo de llamado y lo rechazan porque el ego lo interpreta como una degradación. Pero Juan nos enseña que no hay mayor grandeza que ser fiel al propósito exacto para el que fuiste diseñado, aunque ese propósito sea servir de plataforma para la gloria de otro. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no había surgido ninguno mayor que Juan el Bautista, el hombre que nunca realizó un solo milagro, el que vivió en el desierto vistiendo pelo de camello y comiendo langostas, el que fue encarcelado y decapitado en la soledad aparente de su celda. Ese fue el mayor entre los nacidos de mujer, según el criterio de Jesús. La grandeza divina no se mide con los instrumentos humanos, se mide con la fidelidad al llamado específico que Dios diseñó para cada vida. La biología del desarrollo ha documentado que el feto humano ya tiene capacidades de respuesta y de aprendizaje desde etapas muy tempranas del embarazo. La investigación en neurociencia prenatal muestra que el sistema nervioso del nonato responde a estímulos del entorno uterino, procesa ritmos y sonidos, y desarrolla preferencias que persisten después del nacimiento. Si el ser humano tiene esa capacidad de recibir y procesar desde antes de nacer en el plano natural, ¿cuánto más puede el Espíritu de Dios inscribir su llamado en el ser de una persona desde antes de que esa persona llegue al mundo? Si tienes el llamado de Juan, si eres alguien que Dios ha designado para preparar el camino de algo o de alguien más grande, si tu ministerio o tu rol en el cuerpo de Cristo parece secundario a los ojos de los demás, pero tú sientes en tu interior que es exactamente lo que debes estar haciendo, no lo desprecies. Juan no desperdició su llamado soñando con un llamado diferente. Lo abrazó con una intensidad que encendió a toda una generación. Y su fidelidad al propósito para el que fue escogido antes de nacer hizo posible que el mundo recibiera a Jesús. Esther, la señal de haber llegado al lugar correcto en el momento exacto. Esther, capítulo 4, versículos 13 al 14. La escena más decisiva del libro de Esther no es el momento en que Esther entra al salón del rey. Es el momento previo, el momento de la decisión, cuando Mardoqueo le envía un mensaje que contiene una de las frases más citadas de todo el Antiguo Testamento. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
Esther era una huérfana judía en el exilio. Su pueblo estaba disperso, sin territorio, bajo el dominio de una potencia extranjera. Sus padres habían muerto, la habían criado su primo Mardoqueo, y por un giro de circunstancias que solo puede explicarse como la providencia de Dios, operando detrás del telón de los eventos humanos, se convirtió en la reina del imperio persa más poderoso del mundo conocido. No por sus maniobras políticas, no porque tuviera un plan estratégico, sino porque Dios estaba tejiendo su historia desde antes de que ella naciera para que estuviera exactamente en ese lugar exacto, en ese momento exacto, cuando su pueblo necesitara una voz en el palacio. Y cuando llegó el momento de la prueba, cuando Amán convenció al rey Asuero de decretar la exterminación de todos los judíos del imperio, Mardoqueo le dijo a Esther lo que necesitaba escuchar con más urgencia que cualquier otra palabra. Tu posición no es un privilegio personal, es una responsabilidad histórica. Si callas en este momento, la liberación vendrá de otro lado, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es la sexta señal de que fuiste escogido antes de nacer. La conciencia creciente de que no estás donde estás por casualidad, de que las circunstancias que te llevaron a tu posición actual, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia, tienen un propósito que trasciende tu comodidad personal. La sensación de que hay algo que solo tú puedes hacer desde donde estás, algo que requiere exactamente la combinación de experiencias, relaciones, habilidades y posición que tu historia específica te ha dado. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Hay una colaboración entre la voluntad humana y la soberanía divina que resulta en lo que el teólogo reformado llama providencia. La manera en que Dios usa los eventos naturales, las decisiones humanas libres y las circunstancias aparentemente fortuitas para cumplir sus propósitos eternos sin violar en ningún momento la libertad de ninguna persona. Esther no sabía que iba a necesitar intervenir para salvar a su pueblo cuando fue llevada al palacio. No fue educada para ese momento, no entrenó para esa crisis específica, pero cada etapa de su vida, la orfandad que la hizo dependiente de Mardoqueo, la crianza bajo la sabiduría de ese hombre justo, la belleza que la llevó al palacio, el favor que obtuvo del rey, la red de relaciones que había construido en la corte, todo eso fue el equipo que Dios había estado acumulando en su vida para el momento de la crisis. La ciencia de los sistemas complejos nos habla de los llamados puntos de inflexión, momentos en que una intervención pequeña en el lugar correcto produce consecuencias desproporcionadas en todo el sistema. Esther, una mujer sola en el momento correcto con el valor correcto, fue el punto de inflexión que cambió el destino de una nación entera. Si hoy sientes que estás en una posición que no elegiste completamente, pero que parece ser exactamente el lugar donde puedes hacer una diferencia que nadie más puede hacer, no lo tomes a la ligera. Puede que para esta hora hayas llegado a donde estás. Pablo, la señal de que el mayor obstáculo de tu vida fue en realidad tu mayor preparación. Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 16. Pablo escribe a los Gálatas y hace algo que ninguna estrategia de comunicación moderna aconsejaría. Comienza su autobiografía espiritual con sus crímenes. Habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Perseguidor, destructor de iglesias, cómplice de asesinatos. El mismo hombre que luego escribió 13 de los 26 libros del Nuevo Testamento.
el mismo que plantó iglesias desde Jerusalén hasta España, el mismo cuyas cartas han transformado la teología cristiana durante 2000 años, era en su vida anterior el mayor enemigo del movimiento que iba a liderar. Y luego viene el giro que define todo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, desde el vientre de su madre. Pablo mismo reconoce que el llamado divino sobre su vida no comenzó en el camino a Damasco, comenzó antes de su nacimiento. El camino a Damasco no fue el inicio del propósito de Dios para Pablo. Fue el momento en que ese propósito, que había estado activo desde antes del nacimiento de Pablo, irrumpió en el plano de su conciencia con una fuerza que no pudo resistir. Esta es la séptima señal de que fuiste escogido antes de nacer. Que lo que consideras el mayor obstáculo de tu historia, el mayor error, la mayor vergüenza, el periodo más oscuro de tu pasado, es exactamente lo que Dios ha estado usando como preparación para la misión que diseñó para ti. Pablo persiguió a la iglesia con un celo que conocía sus vulnerabilidades desde adentro, que entendía sus debilidades, que sabía exactamente cómo atacarla. Y ese conocimiento, una vez transformado por la gracia, se convirtió en la comprensión más profunda de lo que la iglesia necesitaba para sobrevivir y crecer. Nadie podía defender la fe como Pablo, porque nadie había intentado destruirla con tanto conocimiento como Pablo. Nadie podía argumentar la teología de la gracia con la intensidad con que Pablo lo hacía, porque nadie había vivido la transformación radical de la gracia como Pablo la había vivido. Su pasado no fue un accidente que Dios tuvo que remediar, fue parte del diseño. La investigación en psicología del crecimiento postraumático, desarrollada principalmente por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, ha documentado que muchas personas que atravesaron experiencias devastadoras no solo se recuperan, sino que emergen con capacidades y perspectivas que no tenían antes, incluyendo una mayor profundidad de compasión, un sentido más claro del propósito y una capacidad de conexión con el sufrimiento de otros que quienes nunca sufrieron de manera profunda no poseen. El cielo llama a esto redención. La ciencia lo llama crecimiento postraumático. Ambos están describiendo el mismo fenómeno desde perspectivas distintas. Si hay algo en tu pasado que te avergüenza, algo que crees que te descalifica del propósito de Dios, algo que el enemigo usa como argumento para convencerte de que eres un caso perdido, quiero que mires a Pablo de pie ante los gobernadores y los reyes, proclamando el Evangelio con una autoridad que dejaba a sus adversarios sin argumentos. Y recuerdes que ese hombre venía de arrastrar a hombres y mujeres a la cárcel por seguir a Jesús. No fue descalificado por su pasado, fue equipado por él. Ruth, la señal de haber nacido fuera, pero pertenecer adentro. El libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17. Hay pocas declaraciones en toda la Biblia que carguen el peso de esta. Una mujer moabita de un pueblo que no tenía pacto con el Dios de Israel, que había sido estigmatizado históricamente como enemigo de ese pueblo, le dice a su suegra viuda con una convicción que no tiene la textura del deber religioso, sino del amor más profundo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth elige. No fue escogida por el sistema religioso. No nació en la tribu correcta. No tenía derecho genealógico al pacto, pero eligió pertenecer con todo lo que ese pertenecer implicaba: dejar su tierra, su familia, su cultura, su sistema de creencias heredado, y caminar hacia una tierra extraña con una suegra viuda, que era su único punto de conexión con el Dios al que se estaba entregando.
Esta es la octava señal de que fuiste escogido antes de nacer. Haber llegado a la fe desde un lugar que nadie esperaba, desde una familia que no te la dio, sino que te la opuso, desde una cultura que no la tenía, desde un pasado que parecía descalificarte en lugar de prepararte. Haber tenido que elegir a Dios de una manera tan activa y tan costosa que no te caben dudas de que la elección fue genuina, porque nadie la hizo por ti, nadie te la heredó sin que la cuestionaras, nadie te depositó en ella sin que tuvieras que cruzar un desierto para llegar. Y lo que Ruth hizo con ese origen inesperado es lo que más asombra al corazón que entiende la providencia divina. Ruth llegó a Israel como una viuda moabita sin recursos, a espigar en los campos detrás de los segadores, a recoger las espigas que los ricos dejaban caer por prescripción de la ley para los pobres y los extranjeros, y terminó casada con Booz, el señor del campo donde espigaba. Y de esa unión nació Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí fue el padre de David, y de la línea de David nació Jesucristo. Una moabita que eligió pertenecer está en la genealogía del Mesías. Dios inscribió su nombre en la línea más sagrada de la historia humana, la línea que llevaría al Salvador del mundo, precisamente porque su fe no fue heredada sino conquistada. Precisamente porque su lealtad fue elegida libremente en el momento de mayor presión, cuando lo más razonable y lo más cómodo era regresar a su tierra y a sus dioses. Mateo capítulo 1 registra con toda precisión la genealogía de Jesús y menciona a Ruth por nombre junto a otras mujeres cuyas historias comparten el denominador común de las circunstancias inesperadas. Tamar, Rahab, Betsabé, mujeres que llegaron a la línea del Mesías desde lugares que el protocolo religioso de la época habría descartado. Dios parece tener una predilección especial por incluir en sus planes más sagrados a quienes el sistema habría excluido. Si eres alguien que llegó a la fe desde afuera, si tu historia familiar no te predispuso a creer, sino que te enfrentó a la elección de creer en contra de la corriente, si te has sentido como un extranjero en los círculos espirituales donde la gente creció en la fe desde la infancia, quiero que leas el nombre de Ruth en la genealogía de Mateo y sepas que Dios no solo te acepta, te tiene designado para algo que forma parte de la línea más importante de la historia. El apóstol Juan en Patmos, la señal de que el exilio puede ser el lugar de la revelación más grande, Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega. Juan era el último apóstol vivo. Todos los demás habían muerto como mártires. El Imperio Romano lo había exiliado a Patmos, una isla árida y rocosa en el mar Egeo, un lugar de castigo reservado para los prisioneros que el Estado quería aislar sin ejecutar. Desde cualquier perspectiva humana, Juan en Patmos era la imagen de la derrota, el último representante de una generación de testigos oculares de Jesús, aislado, envejecido, sin acceso a las comunidades que había pastoreado, aparentemente neutralizado por el poder del imperio. Y es en ese lugar, en ese exilio, que el mundo habría llamado tumba del ministerio de Juan, donde el Espíritu Santo le da la visión más grandiosa y más completa de la historia humana que jamás fue registrada en texto, el libro del Apocalipsis. No en el templo de Jerusalén, no en la sinagoga de Éfeso, donde había ministrado, no en ningún lugar de privilegio o de comodidad, en el exilio, en el aislamiento,
en el lugar que el enemigo había elegido para silenciarlo. Esta es la novena señal de que fuiste escogido antes de nacer, el exilio que se convierte en el lugar de tu mayor revelación, el periodo de tu vida en que fuiste apartado de todo lo que considerabas normal, productivo o significativo, en que las puertas se cerraron, las relaciones se rompieron, las oportunidades se evaporaron y quedaste solo con Dios. Y en esa soledad, algo comenzó a abrirse en ti que nunca se había abierto en los tiempos de abundancia y de actividad. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. A veces es la más intensa de sus presencias, cuando el ruido del mundo y del ministerio y de las relaciones y de las responsabilidades se silencia. La voz que siempre ha estado hablando finalmente puede ser escuchada con claridad. Juan, en Patmos, no tenía acceso a los recursos ministeriales que había tenido en Éfeso, pero tenía algo que en Éfeso el volumen de la vida le impedía experimentar plenamente: la presencia total y sin interferencias del Espíritu Santo. La neurociencia de la creatividad y del insight, la chispa repentina de comprensión que resuelve lo que el pensamiento lineal no puede resolver, ha documentado que estas experiencias ocurren con mayor frecuencia durante estados de relativa quietud mental, no durante los momentos de máxima actividad cognitiva. Los estados de baja estimulación externa y alta conectividad interna son los que permiten que el cerebro haga las conexiones no lineales que producen comprensiones radicalmente nuevas. Dios diseñó el cerebro humano para que la revelación más profunda llegue en el silencio. Y Juan en Patmos experimentó el silencio más completo de su vida ministerial. Si hoy estás en tu Patmos, si estás en un periodo de exilio involuntario de lo que antes era tu vida normal, si te han quitado lo que creías que era tu plataforma, si estás en una isla desde la que no puedes ver la orilla de tu propósito anterior, quiero que abras el libro del Apocalipsis y recuerdes que el texto más visionario de toda la Biblia fue escrito allí, en el lugar donde el enemigo creyó que había ganado, en el silencio que resultó ser la sala de trono del Espíritu Santo. Tu Patmos puede ser el lugar donde Dios te revele lo que nunca podrías haber recibido en ningún otro lugar. Llegaste hasta el final. Y quiero que eso te diga algo sobre ti mismo que quizás hoy necesitas escuchar con más urgencia que cualquier otra cosa. Quien llega hasta el final de un estudio como este no lo hace por curiosidad casual. Lo hace porque hay algo en su interior que reconoce la verdad cuando la escucha. Lo hace porque el Espíritu que habita en ti respondió a la palabra que fue proclamada aquí, y esa respuesta te mantuvo presente, atento, con el corazón abierto, hasta este momento. No todo el mundo llega hasta aquí. La mayoría abandona. La mayoría se deja distraer por el ruido de lo urgente y pierde lo que es importante. Pero tú eres diferente. Y esa diferencia no es un accidente. Es una señal más de lo que estuvimos hablando a lo largo de todo este estudio. Fuiste escogido antes de nacer, con propósito, con diseño, con una misión inscrita en tu alma que ninguna circunstancia adversa, ningún fracaso pasado, ningún período de desierto o de exilio ha podido borrar, como señal de que llegaste hasta el final, de que recibiste este mensaje, de que el Espíritu Santo habló a tu corazón a través de estas palabras. Quiero pedirte que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase: fui escogido antes de nacer y camino en mi propósito. No es un lema motivacional, es una declaración de fe. Es la afirmación de la verdad bíblica que el Espíritu Santo acaba de confirmar en tu interior. Escríbela, declárala, que el mundo espiritual la escuche de tu boca. Y yo sabré, al leerla, que eres uno de los escogidos que llegaron hasta el final de esta enseñanza.
Si este canal ha sido de bendición para tu vida, si alguna vez una sola palabra de estos estudios tocó algo en tu corazón que necesitaba ser tocado, te pido con todo el amor de este ministerio, suscríbete. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que esté en su desierto, alguien que esté en su Patmos, alguien que esté mirando su historia con la sensación de que fue un error cósmico y que no entiende por qué le ha tocado vivir lo que ha vivido. Ese alguien necesita escuchar hoy que fue escogido antes de nacer. Y tú puedes ser el instrumento que lleve ese mensaje hasta él. Si ya estás suscrito, si ya eres parte de esta familia, gracias. Gracias de verdad. Tu presencia constante en este espacio es un regalo que no tomo a la ligera. Cada vez que vuelves, me dices que la semilla que se planta aquí está cayendo en tierra fértil. Y eso me impulsa a seguir con más entrega, con más profundidad, con más dependencia del Espíritu Santo. Sigue viendo los estudios de este canal. No permitas que el fuego que sientes en este momento se enfríe con el paso de las horas. La vida espiritual que Dios ha diseñado para ti no se construye en un solo momento de inspiración. Se construye en la fidelidad cotidiana, en el regreso constante a la palabra, en el cultivo deliberado de la intimidad con Dios que hace posible que su propósito se despliegue en tu vida de manera plena. Este canal quiere ser parte de ese cultivo, un lugar al que regreses con regularidad para ser alimentado, fortalecido y enviado de nuevo al campo de batalla de tu llamado. Te invito también a ser miembro de este canal. Con una pequeña contribución mensual, te conviertes en parte del grupo de personas que hacen posible que este ministerio continúe alcanzando a los que están en su isla de Patmos, a los que están en su desierto de Madián, a los que están en su campo de Belén, siendo ignorados por todos, a los que están en su prisión de Egipto, cargando con sueños que nadie comprende. Cada miembro es un brazo extendido que sostiene esta obra. Si ya eres miembro, que Dios te multiplique en bendición todo lo que has sembrado aquí. Tu fidelidad tiene un registro en el cielo que ninguna contabilidad terrena puede capturar. Y antes de que termines, te pido que hagas algo que selle todo lo que recibiste hoy. Donde estés, solo, con Dios. Alza tu corazón y dile: Señor, gracias. Gracias porque me conociste antes de formarme en el vientre. Gracias porque mi historia, toda ella, lo que me enorgullece y lo que me avergüenza, lo que entiendo y lo que todavía no comprendo, está en tus manos y forma parte de tu diseño. Gracias porque el propósito que inscribiste en mí antes de que naciera sigue activo, sigue vivo, sigue esperando ser cumplido. Hoy me rindo a ese propósito. Hoy digo sí a todo lo que tú tienes para mí. Alaba al Señor por el día de hoy. Agradécele por este mensaje que su Espíritu acaba de hablar a tu corazón y sal de aquí diferente a como entraste. Hasta el próximo estudio, que el Dios que te escogió antes de nacer te sostenga en cada paso del camino. Amén.